¿Qué tal a todos los que se conecten en este audio en vivo de Muertos al Pecado? Hoy vamos a hacer café teológico. Ahí tenemos pendiente el tema de la perspectiva de Pablo. ¿Qué es la perspectiva de Pablo? Ya hablamos una pequeña introducción, pero vamos a tocar la parte 2 y la parte 3 después. Ahora me llamó la atención un documental que está en la plataforma de Netflix. Yo sé que Netflix pues es una plataforma bastante criticada por los tipos de programas que tiene, pero de alguna forma encuentras buenas cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces me llamó demasiado la atención el tema de las redes sociales porque es una verdad que usted y yo necesitamos entender cómo funcionan. Las redes sociales nos han traído cosas buenas en muchos aspectos y en el mismo discurso que se abraza en esta serie, o en este documental más bien dicho, acerca de las redes sociales que empezó con una buena intención, pero ahora sí que el hecho de generar recursos económicos ha llevado a las redes sociales a hacerse de alguna manera una especie de esclavitud. Una esclavitud la cual nos lleva muchas veces a perder tiempo en las redes sociales y creo que se pueden utilizar de manera correcta, pero también puede ser una esclavitud. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? ¿Qué es lo que afecta a nuestras vidas, tanto espiritual como familiar, como social? Una verdad, y es algo que he conversado con varios amigos, las redes sociales no es la iglesia, hermanos. Amigos, las redes sociales no es la iglesia. Eso es algo que muchos deben de contemplar, porque desgraciadamente se ha hecho una sociedad cibernética y relacionar que las redes sociales es una institución eclesiástica cuando no es así. Hay muchas cosas que debemos de aprender, sobre todo a filtrar la información, a aprender a usar los medios sociales de manera correcta, porque sí hay mucha problemática en este asunto, sobre todo la aceptación doctrinal y sobre todo en la política, la economía y aún en la religión, que también como nosotros como cristianos propagamos ideologías. Por eso es muy importante que usted um, sea muy objetivo en lo que lee, en lo que escucha, o intente ser objetivo, porque vuelvo a insistir, la objetividad es algo que no es fácil de obtener, y de hecho no creo que haya ser humano objetivo al 100%, pero Facebook se convirtió en la iglesia de muchos. ¿En qué sentido? Ahora, hay un aspecto positivo, y yo creo que no podemos criticar o no podemos de dar una crítica solamente negativa acerca de las redes sociales. Yo seré incongruente, uso mucho las redes sociales, sobre todo para esparcir pensamientos, para desarrollar discusiones, diálogos con hermanos de diferentes lugares del mundo. Yo creo que eso es una de las cosas más positivas que nos ha dado las redes sociales, que hemos conocido hermanos de Europa, hermanos de Latinoamérica, hay una unidad, hay una amistad que se ha desarrollado por medio de las redes sociales. Pero algo que es verdad, que las redes sociales nunca van a sustituir lo que es una iglesia. Eso es obvio. Yo sé que muchos lo han pregonado y es evidente. Nunca van a sustituir una comunidad. Nunca van a sustituir una familia. Pero sí son importantes porque las redes sociales nos ayudan a mantenernos comunicados y a mantenernos informados. Pero ahora, la realidad es de que muchas de las cosas que vemos tienen un aspecto de confirmación. ¿Y qué me refiero con esto? Con un aspecto de confirmación. Que todo lo que usted ve, todo lo que a usted le agrada, le va a aparecer en las noticias. Le va a aparecer videos muy apegados a lo que usted busca, ya sea en Google, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en cualquier red social, YouTube, con la intención de mantenerlo el mayor tiempo posible. A Facebook no le interesa, o a YouTube, tener nuestros datos. Lo que le interesa es nuestra atención. Lo que le interesa a Facebook, estas plataformas de negocio, que a fin de cuentas son las más ricas, que han generado muchísima riqueza por medio de la atención. El producto es nuestra atención. Ahora, como creyentes, la realidad es de que sí, siempre hay una confirmación de nuestro sistema y de nuestra idea. ¿A qué voy con esto?
Am, Cuando surgieron ciertos movimientos, que yo sé que usted conoce varios de estos movimientos eclesiásticos, siempre a usted le aparecía confirmación referente a su sesgo doctrinal y a su postura doctrinal. No me dejará mentir. Tal vez a usted le aparecería la página de Sugel, Michelén, la página de Soldados de Jesucristo, la página de, no sé, ya hay de Byte, y que son muy buenas páginas, claro está. Pero es curioso, y usted lo tiene que identificar, cómo la misma plataforma de Facebook le ofrece a usted videos relacionados a esto. Y obviamente usted se va a generar una idea del mundo, una idea de lo que está ocurriendo en nuestras iglesias, muy equivocada a la realidad. Porque ya hemos hablado, y de hecho ahí estuve compartiendo algunos videos acerca de las reformas que se quieren implementar en Latinoamérica cuando la realidad es otra. Cuando Estados Unidos está perdiendo muchos seguidores cristianos de las iglesias históricas, y se han añadido a iglesias muy novedosas, o a unos se han ido a iglesias muy tradicionales. Entonces, cuando Facebook a nosotros nos ofrece toda esa información de nuestro sector doctrinal, nosotros creemos que estamos ganando la batalla política, o doctrinal, o lo que usted quiera, ¿no? Mire, por ejemplo, con esto del coronavirus, muchas personas comenzaron a creer que el coronavirus era una mentira del gobierno, algo de conspiración, y Facebook y estas plataformas, como a usted buscó o le dedicó tiempo a uno de estos videos, ahí se empieza a mostrar, a usted le empieza a mostrar videos que van a confirmar eso. Usted va a ver, si le dio like a un video de Cristiano Conservador que habla acerca de que el coronavirus es un engaño y etcétera, etcétera, del estatismo, a usted le van a salir más videos relacionados a esto. Y esto va a ayudar a confirmar su postura. Usted va a creer que su postura es la correcta. Y las noticias, muchas veces noticias falsas dentro del cristianismo. Yo recuerdo haber visto acerca de un asesinato de un pastor, supuestamente allá en tierras donde la religión mayoritaria es el musulmán, y resulta que esta persona fue asesinada por cuestiones políticas y no por cuestiones de religión. Ahí podemos ver cómo la mentira muchas veces empieza a propagar por medio de las redes sociales. Y de hecho este documental, algo que me agradó, aunque se me hace curioso que no hable de la plataforma Netflix, pero sí habla de las redes sociales, ya sea como YouTube, Facebook, Twitter, entre otras. La realidad es de que estas plataformas nos tienen muy vigilados, bastante vigilados. Las noticias falsas es algo que se propaga en todos los medios de comunicación, y el cristianismo no está absuelto de eso. El cristianismo no está absuelto de propagar noticias falsas acerca de la persecución. Y algo que hablé de referente a la censura, de hecho que se hizo a personajes como César Vidal, a, no sé, creo que Juan Manuel Báez y a Pau Washer, muchas de esas situaciones de censura no es porque sea una persecución, sino a veces son los mismos algoritmos de Facebook automatizados que buscan de alguna manera ciertas palabras o cuestiones de copyright. A veces muchos cristianos han sido censurados por cuestiones de copyright, no por cuestión de persecución. Y gente empieza a atribuirse que son perseguidos por causa del evangelio, cuando en la realidad que fueron bloqueados o fueron censurados o fueron baneados por causa de que usaron el formato o algún video de otro expositor que tenía copyright. Eso ha pasado. Y ya después salen que se hacen mártires. Y la realidad es que no es así. No es porque sean mártires realmente, sino porque las plataformas ven que hay cierta cuestión de copyright y te bloquean. Y ahí es donde nosotros, si creemos que el mundo está en una situación de persecución y hay conspiración y esto ya se va a acabar y el anticristo se va a manifestar, Facebook efectivamente nos va a mostrar estas noticias. ¿Por qué a usted no le aparecen noticias de otro tipo de ideologías, de otro tipo de pensamientos? ¿Por qué no le aparecen videos acerca de la religión musulmana o acerca de la religión budista o acerca de otras cosas? Como cristianos no nos aparece nada de eso porque obviamente nosotros interactuamos referente a cierto sector doctrinal.
Por eso si usted es bastante reformado, si usted es de la posición reformada, es muy difícil que a usted le aparezca una página de Cash Luna o una página de algún expositor pentecostal. Entonces la desinformación es algo que es evidente dentro del sector de las redes sociales. Y esto ayuda también a muchos a creer que ciertas doctrinas se propaga información falsa, falacias lógicas, hombres de paja de diferentes posturas teológicas. Pero hay solución para esto. Obviamente no es no usar Facebook. Ahora, Facebook a usted y a mí nos va a buscar tener de alguna manera apegados al computador, a la computadora o al celular. Y están programadas precisamente para eso. En este documental nos habla de cómo está programado para que nuestra atención gire en todo eso, las notificaciones, qué estás observando. De hecho, pone ejemplos muy curiosos referente a las relaciones de noviazgo, de cuando alguien rompe, curiosamente, te llega la notificación por algún medio de que esta persona ya tiene una relación nueva para que haya un impacto emocional y estés pegado al celular y después te distraiga tu atención con otras cosas. La finalidad de estas plataformas va a ser llevarnos a una esclavitud. Y el cristianismo no está absuelto de esto. Hay muchas, va a buscar de algunos medios proponernos información referente a lo que nosotros creemos y lo va a afirmar. Usted no le va a parecer algo que esté en contra, y de hecho no aparece. O sea, por eso nosotros tenemos que tener la costumbre de que si alguna noticia aparece, mire, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes tal vez se enojen con este ejemplo que voy a dar, pero es una verdad. Hubo un sermón hace mucho del Papa Francisco que habló acerca del fracaso de la cruz, que Cristo fracasó en la cruz. Y ese fragmento se cortó y se esparció por todos lados y mucha gente empezó a comentar, el Papa es el anticristo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco, obviamente, pero no creo que sea un exponente pues total apegado a lo que uno cree, obviamente, por el hecho de ser católico romano, claro está. Pero la realidad es de que el Papa Francisco, ese video fue cortado con la intención de darle una mala prensa, cuando la realidad es de que su sermón iba enfocado a que las monjas, los sacerdotes, aparentemente su vida podía ser de fracaso, pero una vida de triunfo, de éxito porque Cristo resucitó. Ese era el mensaje. Pero se corta este fragmento, se empieza a esparcir por las redes sociales, y si usted es anticatólico y siempre no cuestiona nada en absoluto y cree usted que siempre tiene la razón en todo, usted es totalmente infalible y no se puede equivocar, bueno, ahí nos está mostrando una desinformación impresionante. Y ya se están creando conspiraciones. Y Facebook te va a confirmar eso. ¿Por qué? Porque Facebook va a buscar lo que pueda agradarte. Estos medios de comunicación nos tienen rotundamente vigilados. Totalmente vigilados, hermanos. Ahora, ¿esto debe mantenernos con miedo? No, creo que hay una manera correcta de utilizar las redes sociales. Hay una manera bastante correcta. Pero esto que nos crea a nosotros, nos crea adicción, nos crea impactos negativos en las redes sociales. Impactos negativos que han afectado a muchas congregaciones aún. ¿Por qué? Porque siempre te muestra una cara de la moneda, una cara de la realidad que tú crees que como una iglesia debe de ser, y tú, lleno de toda esa información que te propaga una predicación, vas y quieres implementar esa predicación a tu congregación cuando el expositor o la información que se te está dando no está apegada al contexto de tu iglesia local. Y las redes sociales, no solamente en el cristianismo, obviamente esto es político, religioso, social, ha afectado muchísimo. Hay dos industrias que llaman a sus clientes las drogas ilegales y la del software. O sea, las drogas ilegales eh, son los usuarios. Los usuarios en las drogas y el software, nosotros somos ah, esa ancla, somos anclados más bien, y somos guiados a la adicción de las redes sociales. Y no me dejará mentir, yo creo que esto está planeado de manera psicológica y es una verdad. Llega una notificación y la observamos. A veces el celular lo llevamos a todos lados, lo llevamos a la cocina, lo llevamos al baño, lo llevamos a todos lados.
¿Y esto es malo? Obviamente sí, sí es malo porque nos distrae de muchos aspectos de la vida espiritual. Esto yo sé que lo he escuchado muchas veces, la lectura de la palabra. Ahora que lo importante que yo le recomiendo es que usted busque páginas que le incentiven al pensamiento cristiano y le incentiven a la búsqueda de las fuentes primarias. Eso es muy importante porque el caso de, digo, vuelvo a mencionar a estos exponentes que hablaron y decían que fueron censurados por causa del Evangelio, pues la realidad es que no es así. No ha sido así, ha sido por otras causas. Pero la gente empieza a afirmar eso y creen que es una persecución y que claro, que hay cosas que hay que analizar. Miren, un ejemplo bien básico. Cuando uno entra en Facebook, te muestra puras páginas cristianas, obviamente si usted es cristiano, y no sigue otro tipo de páginas. O a lo mejor sí, pero usted le va a mostrar páginas cristianas, se queda inmerso en un mundo cristiano, pero usted desconoce qué ideologías y qué pensamientos están allá afuera. Decía una persona, bueno, yo me estaba inmerso en mi comodidad, yo voy a la iglesia, llego a la casa con mi familia, entro un poco de tiempo a las redes sociales, pero él estaba platicando con una persona que le estaba comentando cómo el feminismo radical está influenciando de manera impresionante a las personas, a los jóvenes, a las jovencitas en las universidades. Y él en ese momento entró en un choque de cómo es posible que yo no esté enterado de eso. Claro que he visto videos en España, que he visto que el feminismo está en un auge, pero no me imaginé que estuviera en mi ciudad, decía él. Nunca me imaginé que en mi ciudad estuviera el feminismo en las universidades. De hecho, él es de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara hubiera tanto feminismo, tantas jovencitas que se están apegando a esta moda del feminismo radical y están siendo bastante inconsistentes, y están desconstruyendo la moral de Occidente y están construyendo una moral totalmente pues terrible para la visión cristiana. Ahora, que cabe analizar bien el feminismo, porque también es una falacia decir que el feminismo radical es la representación de todo el feminismo. Claro que no, no lo es. Pero a la conclusión que llegó esta persona es de que Facebook y YouTube le muestran solamente a él confirmaciones de su postura, pero no sabe que en su ciudad hay conflictos de cosmovisiones feministas radicales, entre otros aspectos, porque se mantienen encerrados, se mantienen afirmando su ideología, y es lo que pasa con nosotros, afirma nuestra ideología Facebook, porque Facebook lo que quiere es que estemos tiempo pegados en el celular o pegados en la computadora. Y él va a afirmar tu postura y te va a confirmar la doctrina que tú abrazas, las páginas que tú le diste like, te va a presentar nuevas páginas y todo esto. Por eso es bueno que usted busque aún páginas de posturas contrarias, que busque páginas que tienen ideologías contrarias a la nuestra para estar bien informados y saber qué está pasando en el mundo, porque si no solamente le va a mostrar una cara de la moneda y eso es peligroso porque lo va a encerrar a usted en una idea de que tiene siempre la razón y eso es satisfactorio. Igual eso lo explicaremos en un momento más. Entonces, la adicción y los impactos negativos que tienen las redes sociales en nuestra vida espiritual, social, la dedicación al tiempo de la lectura, la dedicación al tiempo de la oración, al tiempo de la palabra, al tiempo de estar con la familia, entre otros detalles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí algunos mensajes que tenemos. Está el buen Ike, gracia y paz, feliz natividad, feliz Navidad. Disculpen, no lo había mencionado, feliz Navidad. Gloria al Rey de Reyes, bendita encarnación del Verbo Eterno. Amén, así sea. Y dice, y que la propagación de la desinformación, porque en el post de la posmodernidad ahora solo se lee máximo en promedio, la lectura de un Twitter, que creo que son, no recuerdo, son 150 caracteres, no recuerdo muy bien, ya que cada vez es menos el hábito de la lectura, y agregado a otros factores como lectores analfabetismo funcional. Estamos en la era del fake news y la censura de las redes sociales. En otros lados hay bots, exactamente. Y fíjate, algo que acabas de mencionar, es bien evidente en el analfabetismo en el cristianismo. Gente que, que realmente ignora muchas cosas y obviamente como ignora posturas contrarias y como Facebook le confirma solamente lo que él busca y lo que le gusta, a él no le va a aparecer una página de la postura contraria dando sus explicaciones. Por eso Facebook funciona como una plataforma que te encierra
en un mundo donde crees que tienes la razón en todo. Obviamente, en cuestiones del Evangelio, yo sé, un cristiano que cree en la resurrección de Cristo, claro, tiene la razón. Pero el punto es que en aspectos de eclesiología, en aspectos de conocer otras posturas contrarias, desgraciadamente, si tú no buscas, si tú no indagas, Facebook solamente va a confirmar tu postura con la intención de mantenerte pegado a la computadora. Dice, totalmente cierto, estimado José Luis, un saludo. José Luis Lima, ya Estados Unidos. Y aquí también tenemos otro comentario de ahí que algoritmo depende de lo que estés usando en los buscadores. Exactamente, hermano, exactamente. Pero fíjate que curiosamente también Facebook propone, es tanta la inteligencia artificial que ahora ya tiene Facebook, que te propone cosas que sabe que te van a gustar. No necesariamente las mismas que buscas, pero te propone lo que te aparecen a ti en los videos de Facebook Watch Facebook Watch o en Instagram, pues precisamente es lo que tú ves o lo que has buscado o lo que le has dedicado tiempo. Porque para Facebook y para todas estas plataformas, ellos te quieren tener pegado todo el día. Porque ellos ganan por anuncio. Y es un negocio redondo totalmente. Dice el estimado Esteban Espinosa, saludos hermano. Feliz hermano. El algoritmo de Facebook solo crea una ilusión de que tenemos control del contenido. Solo nos da lo que queremos y buscamos, algo así como el mundo de Adults Huxley, el caso de quienes viven en las redes como iglesia, algo como la iglesia cyberpunk, el mismo sesgo de audiencia, son llevados a esta categoría por el mismo algoritmo que los reunió, supongo, en el mismo contenido. Ser objetivo es complejo, mas si no somos más amplios en diversos temas. Por eso ustedes se fijan, en esta página se ha intentado buscar, tocar otros temas que no necesariamente son de mi creencia doctrinal. ¿Por qué? Porque, vaya mis hermanos, te va a confirmar, Facebook siempre te va a confirmar y te encierra. Si tú eres capitalista, te va a mostrar puros aspectos del capitalismo, 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 capitalismo. Nunca te va a mostrar la verdadera cara de la moneda del socialismo o del comunismo. No lo va a hacer. O del feminismo radical o las propuestas del feminismo. No lo va a hacer. Por eso es importante ir a fuentes primarias. En el caso del calvinismo no te va a mostrar páginas arminianas. O viceversa, ¿no? O sea, es un tiro y jalón. O las posturas católicas o la postura ortodoxa. No lo va a hacer. Eso nos mantiene nos encierra en un mundo donde no vemos la realidad. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, como el caso que pone este amigo que él estaba encerrado tanto en la cristiandad que no sabía qué estaba ocurriendo en su ciudad. Y creo que hemos sido presas todo eso. Todos hemos sido presas de eso. Porque Facebook es un medio bastante inteligente. La pandemia se ha agudizado en el vicio de las redes sociales. Toma fuerza la vida virtual. Es que toma fuerza. Ahora, miren, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo un vivo. Hay gente interactuando, están en su celular, en su computadora. Pues es evidente que le dedicamos tiempo. Y yo creo que hay un tiempo que le podemos dedicar. Pero no es sano tampoco estar ahí todo el día. Y desgraciadamente ha habido días en los cuales a veces no tenemos la disciplina y nos quedamos rotundamente pegados al celular y eso no es correcto porque nos distrae de muchas realidades de nuestra vida. Necesitamos controlar esos tiempos de redes sociales. De hecho, yo programo publicaciones para tampoco no dedicarle tanto tiempo a las plataformas. Aunque como mi trabajo es de computación, es de estar en la computadora, pues es más fácil pues acceder a estos medios de comunicación y verlos. Pero creo que muchos de ustedes, por ahí tenemos a varios hermanos que trabajan no necesariamente en cuestiones informáticas y pues ellos tratan de tener su tiempo, ¿no? Y dedicar su tiempo a cosas correctas. Por eso, claro que hay cosas muy buenas en Facebook, buscar información y esto es muy indispensable para la vida de nosotros, ¿no? Ahora dice Sabdiel Flores, aunque hay buen contenido doctrinal, otro problema radica en las redes sociales es un síndrome de ser teólogo apologética solo por ver un video de Sproul y leer un post, incluso en la página de memes. Ese es un problema, eh, como lo dije la otra vez, nosotros hacemos esto porque es buena la interacción entre hermanos de diferentes lugares, es algo agradable poder platicar con ustedes, es algo que produce deleite, claro que sí, pero no podemos proclamar algo que no somos, algo que no somos.
pues, un laico que da opiniones, usted las escucha y dice, bueno, me agrada el contenido de este personaje, lo escucho. Pero se han llenado seguidores y los seguidores confirman a este hombre como gran apologista, como gran representante del cristianismo, cuando no es así. Por ejemplo, hay algunos que sí son buenísimos presentadores, pero no tienen absolutamente nada de conocimiento teológico y lo que hacen es desinformar. Desinformar y llenar de falacias, de sofismas, entre otro caso, entre otros casos. Entonces las redes sociales son peligrosas, sí, si no sabemos eh, manejar estos medios de comunicación. El objeto sería acaparar el tiempo de las personas, es el objetivo de Facebook y de todas esas plataformas. Y el problema es de que somos menos felices y menos productivos que nunca porque somos adictos a las plataformas eh, de estos medios. Ahora, creo que hay un punto en el cual es peligroso, pero también creo que es productivo hacer cosas dentro de estos medios de comunicación. Y creo que nosotros que propaguemos el discurso evangélico por medio de las redes sociales, pues es algo positivo. El problema es creer que es todo, ¿verdad? O sea, el problema es creer que mi iglesia local es una página de Facebook. No, no, no es así. No es así. Y es bien una irrealidad. No, no sé si usted o me pueda explicar bien referente a eso. Es que pasó mucho. Muchos cristianos por medio de las redes sociales o muchas iglesias de jóvenes se han hecho medios de comunicación o iglesias cibernéticas. ¿Por qué? Porque ahí sí predican bien, ahí sí tienen la sana doctrina. Yo no tengo iglesias de sana doctrina aquí, entonces me conecto a YouTube para ver los videos, que no está mal. Pero el problema es de que este cristiano se descontextualiza de su realidad y quiere vivir una realidad que no es la suya. Quiere estar en las iglesias famosas. No, nosotros como hombres tenemos problemas en una iglesia, tenemos que trabajar en nuestra iglesia, tenemos que ver la realidad de nuestra iglesia y las redes sociales nos llevan a salir de esa realidad y eso no es correcto. Eso no es absolutamente correcto, es totalmente incorrecto. Ok, nosotros cómo hacemos ganar a las plataformas o a los medios de comunicación como redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Facebook, entre otros. Si no pagas por el producto, realmente tú no estás pagando, el producto eres tú. Las grandes empresas pagan para que tú veas comerciales. Ahora esto no está mal, pero vuelvo a insistir, el problema es que nos podemos llevar mucho tiempo estando pegados en las redes sociales, estar nuestro tiempo dedicado a eso. Y ese es un problema. Y yo no estoy en contra de eso, si no, no estuviera haciendo un audio en vivo en este momento, claro está. Es agradable poder conectarse y hablar con otros cristianos. Entonces, la fortuna de Max Zuckerberg pues ha aumentado demasiado con todo esto, ha sido una ganancia, ganar dinero con el tiempo, la gente gana dinero con el tiempo que tú das a estas plataformas. Pero obviamente con los problemas legales que hubo, de hecho hasta Facebook, Instagram y todas estas aplicaciones ya tienen una pequeña función que te sirve para medir el tiempo en el que tú estás conectado en las redes sociales con la finalidad de que, bueno, digas ya, hasta aquí, ya paró. Pero sí es importante, muchas veces como cristianos lo queremos espiritualizar y decimos, bueno, dedicamos mucho tiempo porque aprendo mucho de otros hermanos, porque estoy viendo videos en YouTube, porque estoy viendo las predicaciones de tal predicador y nos encerramos tanto en el medio cibernético que empezamos a distraernos de nuestra realidad y ese, vuelvo a insistir, es el problema. Entonces, es el oscuro capitalismo de vigilancia de Facebook y Google y por lo que comparan con la conquista española, dicen algunos, porque, bueno, ahí difiere un poco, pero bueno, el punto es de que sí, Facebook y Google, o Google, sí, tiene toda tu información, hermano, toda tu información, todo lo que tú buscas, te están vigilando. Por eso, cuando tú, de hecho a mí me pasó que curiosamente publicó una imagen de un gato que me hacía compañía ahí por las redes, cuando estaba estudiando era un gato ahí que tenían unos hermanos. Llegaba y el gatito, pues ahí lo tenía a mi lado, ¿no? Pero este gatito falleció, murió, por problemas estomacales que tenía y cosas así. No era mi gato, ¿eh? Entonces, yo subí una foto del gato
y Facebook empieza a mostrarme videos de gatos. Y yo me dije, Facebook es algo diabólico, hermanos. Pero lo que Facebook quiere es mantenerte ahí. Y es donde usted y yo, haciendo caso a las santas palabras de Dios, del santo apóstol Pablo, es de que debemos someter nuestras pasiones, someter nuestros deseos, aprovechar bien el tiempo y tratar de que realmente este medio de comunicación es muy bueno, pero también ha traído muchos males. Ha traído el deseo de la aceptación de otras personas, que querer tener muchos likes, que no es malo, por si tú publicas algo, pues realmente es porque quieres que se mueva y que quieres que la gente lo vea. Pero si tu aceptación como ser humano e integridad como cristiano, como ser humano, como hombre, depende de la aceptación de un cierto sector, aquí en Facebook es bien común. Hay páginas que le tiran a otra, hay ataques entre unos y otros, y sería mentiroso decir que no de repente tira un post para atacar a alguien que me cayó mal en cierta actitud, ¿verdad? Pero la realidad es de que esto incentiva también a, a sentirnos insatisfechos con nosotros y a pretender. De hecho, había una persona que hacía videos en Facebook y hacía podcast, pero era bastante sensible. Era bastante sensible. Hermanos, a mí me han dicho de todo por medio de estos medios de comunicación, pero tienes que aprender a recepcionar la información, a aceptar los errores cuando te equivocas y aceptar las críticas. Hay gente que ha criticado de manera espantosa a un servidor y dices, bueno, aceptas la crítica, pero no le... curiosamente, los malos tratos o el ataque de las personas es algo que afecta mucho a la integridad o las emociones de un ser humano. Y curiosamente, cuando te dan buenos halagos o lo que tú quieras, duran muy poco. Dura más el dolor de lo que causa una crítica negativa. Pero alguien que hace o se expone a hacer cosas en los medios de comunicación tiene que aprender a lidiar con ello. Pero hay personas que no. Y más en los jóvenes, si usted tiene hijos adolescentes, ellos van a querer la aceptación de cierto círculo, de su tribu, de su sociedad. Y esto causa depresión al no tener los likes, los me encanta, los me asombra, todo esto que Facebook ha implementado en la vida de los seres humanos. Y buscar la aceptación. Y es donde muchos caen en la depresión, en todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, um, a ti te aparece, buscas algo, algún libro, y de hecho te empiezan a aparecer libros ahí en Facebook, ¿no? Entonces, la herramienta está diseñada realmente para engancharnos y manipularnos. Y vuelvo a mencionar, también entra en nuestro sector religioso, hermanos. También entra en nuestro sector religioso. Muchas fake news referente a los mártires, referente a las ciertas doctrinas. eh, Mucha gente, de hecho, un video que se hizo muy famoso llamando hereje a San Agustín. Y ese tipo de videos empezó a ser muy famoso por los likes que obtuvo y todo eso. Y hay un mar de desinformación y mucha gente cree esta desinformación. Pero si nosotros no somos cristianos que dedicamos un tiempo a la lectura, a la investigación doctrinal, a leer las fuentes primarias, vamos a fallar en nuestra visión de lo que está pasando realmente en el mundo. Las notificaciones, cada notificación te tiene atado a este medio de comunicación. Y exactamente, no solo de likes vivirá el hombre, eso es algo... Y son falsas recompensas, es una insatisfacción, y de hecho muchos cristianos me lo han dicho, es insatisfactorio realmente solo estar en Facebook haciendo cosas. Es insatisfactorio porque necesitamos la relación humana palpable, necesitamos la relación humana de estar cara a cara con las personas, aunque a veces es cansado, pero no es lo mismo. Y de hecho esto funcionó con muchos. El marketing cristiano hizo que muchas iglesias hicieran famosas y muchas personas se cambiaran de estados por irse a esas iglesias ideales, pero ya cuando están ahí relacionándose se dan cuenta que la iglesia ideal no es tan ideal, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que considerar.
Facebook es una caja de Pandora, el me gusta, ¿no? La seguridad que te proporciona a veces, pero a veces te proporciona depresión y ansiedad, estar solamente en estos medios de comunicación. Ahora, como cristianos, yo sé, buscamos cosas de la escritura, lo que tú quieras, pero también no podemos estar solamente ahí. Por eso es ideal apartar tiempo, tal vez, claro, yo no estoy diciendo que no estemos en estas plataformas, pero al menos controlar el tiempo en el que estamos, y dedicar tiempo a la lectura y a la investigación y compartir, claro que sí. Estamos en pues es satisfactorio realmente, es satisfactorio compartir algún mensaje, compartir alguna palabra, tener interacción con otras personas. Vuelvo a mencionar, es satisfactorio, por eso lo hacemos. Pero también hay que aprender a controlarlo. Hay que aprender a controlar nuestro tiempo que le dedicamos a Facebook. Entonces, de hecho, nos dan unos consejos en este documental. Se nos dan ciertos consejos que podemos llevar a cabo, ¿no? O sea, necesitamos protegernos. Y algo que me gustó, uno de estos consejos, a ver si lo tengo por aquí. Valora tus clics y tu tiempo, eso es bien importante. Valoren su tiempo, a qué le dedican tiempo, a quién escuchan, a quién realmente les es de ayuda. Porque si yo, yo vuelvo a insistir, yo he escuchado excelentes podcasts, excelentes predicaciones por medio de estas redes sociales. Y son bastante buenas. Y hay que saber a qué le dedicamos tiempo. Porque a veces te atrapan a unos videos muy de risa o cosas así, nos atrapan, que no es malo, pero hay que valorar nuestro tiempo. La forma en que te relacionas con una publicación vale oro. Así que, como las redes ganan dinero, así que ten con esto en cuenta antes de hacer clic en un anuncio, en una publicación. Ahora, desconecta una hora antes de acostarte. Deja tu teléfono a un lado y toma tu Biblia, toma un libro de teología, eh, dedica 30 minutos a orar, 15 minutos, 20, no lo sé. Desactiva todo, desconéctate, porque sí desgasta, sí es cansado. Estar totalmente pegado en las páginas cristianas, videos, YouTube, es cansado, hermanos. O sea, no, necesitamos tiempo de relación con nuestra familia, necesitamos tiempo de lectura, necesitamos apagar y ver el mundo que nos rodea, ver nuestra sociedad que realmente qué problemas tiene. Ahora estas plataformas son maravillosas y es bueno que las usemos. Ahora, no hay que embarcarnos en las recomendaciones de los videos o contenidos sin reflexionar, preferiblemente. Haz las búsquedas tú mismo de lo que te interesa, porque muchas personas, por ejemplo, un hermano me decía ahí, oye hermano, tu podcast no me aparece, yo no sabía que tenías podcast, y el podcast creo que lo tengo desde el 2018. ¿Por qué? Porque Facebook no te lo muestra. Si tú te interesas por algún expositor, por alguien que hace cosas que hay muy buenos, y vuelvo a insistir, yo a veces llegas cansado del trabajo, ya te dedicaste tiempo a tu familia, están haciendo ciertas actividades y tú te conectas y buscas. Lo más recomendable es de que tú busques lo que quieres, lo que realmente te interesa, lo que tú sabes que será de bendición, voy a usar esa palabra, de bendición para tu vida, de edificación, palabras más cristianas. Entonces las referencias suelen seguir una lógica diseñada para llamar a los anunciantes y no necesariamente para informar, según muestra este documental. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. O sea, a ti lo que te va a buscar es atraparte. Independientemente te muestre contenido doctrinal serio, te va a mostrar contenido doctrinal y esto ha pasado por esto han crecido muchos apologistas, muchos teólogos que unos son muy buenos y otros no tanto, pero han crecido por esto, porque como tienen interacción, como saben que puede Facebook generar ingresos porque tienen muchas vistas, entonces te lo presenta. Y así se dieron a conocer muchos hombres que ahorita están ahí de alguna manera en la fama. Y no está mal, pero el problema es de que realmente la información que te ofrecen no es una información tan buena. No son realmente los apologistas del siglo XXI. Su información a veces es muy burda y muy sencilla, pero hay gente que piensa que eso es lo correcto, que es lo mejor. Y ese yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Por eso usted busque, siga personas o páginas con las que no solamente esté de acuerdo, eso también es un punto, ¿eh? Y eso le va a ayudar mucho en el sector teológico.
No solamente siga páginas de su sector doctrinal, para que usted comience a comprender aún nuestra problemática como iglesia cristiana. Porque es lo que hablé en un audio pasado acerca de Latinoamérica. ¿Es posible reformar Latinoamérica? Bueno, es que no conoces los contextos de Latinoamérica, no conoces las iglesias mayoritarias. Te vas bajo una utopía y piensas que tu ideología va a triunfar sobre las demás ideologías. No es así. De hecho, en el audio anterior hablé acerca de la minoría que hay iglesias reformadas y la mayoría de iglesias pentecostales que todavía hay. Entonces, ¿cómo es posible que se haga, por ejemplo, una nueva reforma si hay esos factores? Porque no estás viendo la realidad. Y muchos dicen, bueno, es que Dios va a hacer algo impresionante. Bueno, eso es lo que dicen los de la prosperidad. Dicen, Dios va a hacer cosas impresionantes. O eso lo puede afirmar un bautista, un pentecostal, un católico, porque es una idealización y es una utopía a fin de cuentas. Por eso sí es muy importante que usted busque otras páginas. ¿Quiere saber del feminismo? Dele like a una página del feminismo. ¿Quiere saber del catolicismo? Dele like a una página del catolicismo. ¿Quiere saber usted? Pero a buenas páginas, porque hay unas que sí son muy malas. Por eso hay que saber discernir y hay que saber buscar qué es lo que queremos de información y qué queremos encontrar realmente, ¿no? Entonces sigue, porque así no vas a vivir en una burbuja y ese es el problema de muchos. Viven en una burbuja. Ven algo que no está de acuerdo con alguien y lo condenan de hereje. Eso es vivir en una burbuja. Te animas a profundizar en el conocimiento, a cuestionarte sobre las certezas absolutas y aprender de las diferencias, incluso si te disgustan. Y eso es muy importante. Hay que aprender de las diferencias dentro del sector cristiano. Hermanos, es necesario en este tiempo, ya no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI y nuestro contexto es muy, muy diferente, hermanos. Muy diferente. Y no lo digo yo, lo dicen historiadores serios. Pablo Adeiros, Justo L. González, otros historiadores por ahí que son expertos en el tema, lo afirman. No, las disputas de este siglo, y es lo que pasó, como pues muchos empezaron a leer exponentes del siglo XVI, quieren traer las mismas disputas del siglo XVI al siglo XXI. No, no son las mismas. Pero eso es algo que se debe de considerar, ¿no? Dice el buen Ike, el cristianismo siempre busca redimir varios elementos de la cultura a través de los siglos y redirecciona la vida y la obra de Cristo. Pues si a fin de cuentas, sí es verdad que muchas personas han llegado al Evangelio aún por el medio de las redes sociales. Pero no es del todo, porque gracias a Dios, Él propuso que su Evangelio fuera un discurso, fuera una ideología, fuera una filosofía divina, claro está, y correcta. Y el medio de comunicación es la palabra, es la exposición, es la vivencia, ¿no? Entonces, eso hace que muchas personas lleguen al escuchar acerca del Evangelio. Y Dios en su gracia, en su poder y misericordia y absoluta soberanía, utiliza estos medios para bien. Aunque muchas veces, pues realmente los dedicamos para mal. Y ese es uno de los grandes problemas. Por el tiempo que le invertimos. Es demasiado, aunque sea muy piadoso. Mira, por ejemplo, uno de los grandes problemas dentro de Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, es de que propone ídolos. Claro, ahora sí que la gente que no es creyente, pues forma sus estándares de ídolos, ya sean gamers, ya sean youtubers, ya sean blogueros o podcasts muy famosos de 1 millón, de 2 millones de seguidores, viajeros que tienen como 15 millones de seguidores, muy famoso. Aquí en México, que por ejemplo Luisito Comunica, ¿no? Es sumamente famoso. Eh, y muchos forman su idea y siempre la idealización, ¿no? Ellos son felices, ellos tienen grandes cosas. Ahora, en el sector cristiano, hermano, se ha vendido un estandarte de ciertos moldes. Sí, la mujer puritana, la mujer devota, la ama de casa perfecta, que cuida a sus hijos, sí, sí, confiesa sus pecados porque peca, pero se forman una idealización falsa y eso lleva a muchas mujeres a desanimarse. Me ha tocado hablar con algunas hermanas referente a eso y se desaniman por que no alcanzan esos estándares de idealización
También a los hombres nos pasa que nos pintan a un gran Spurgeon, a un gran Calvino, a un gran Martín Lutero, a un gran San Clemente de Alejandría, a un gran San Francisco de Asís, a un gran Alberto Magno, Tomás de Aquino, etcétera, ¿no? Nos pintan idealizaciones sumamente grandes. Y cuando vemos la realidad de nuestra condición, hay depresión, hay ansiedad. ¿Por qué yo no soy un gran cristiano como el gran predicador, como el gran hombre, como el gran Paul Washer, como el gran Sugel? Que claro, pero bueno, es que no estamos realmente viviendo la realidad. Como son famosos, como son conocidos, nos hacemos una idealización. Y tanto en aquellos sectores que no son cristianos, como en el sector cristiano, se cae en ansiedad, se cae en depresión, precisamente por ideales que no son reales, ideales irrealistas. El feminismo cree que va a ganar. El feminismo radical cree que va a ganar. ¿Por qué cree usted? Porque los algoritmos le confirman solamente su ideología. Pero no, esa no es la realidad. O que ya hay una persecución y que la vacuna es la marca de la bestia y Facebook te va a confirmar eso. Lo que a Facebook le interesa es confirmar tu ideología y que estés más tiempo ahí. El problema de esto es que no es honesto. No es honesto y es lo que muchos alegaron en este documental, que igual yo le recomiendo que lo vea. Claro que tiene como es hecho por Netflix, me parece, pues tiene su carga a favor de Netflix. Netflix también es algo que puede quitar mucho tiempo, ¿no? Que no es una red social igual que las otras. Pero por eso el señor Mark Zuckerberg fue citado al tribunal por varias cosas, ¿verdad? Por la manipulación que puede haber de los medios de comunicación y ofrecer noticias falsas que ha afectado aún la vida de muchas personas. Pero bueno, el dilema de las redes sociales, igual recomiendo que vea ese reportaje, que saque sus propias conclusiones. Entonces hay que tomar en cuenta que todas nuestras acciones son monitoreadas por estas plataformas. Saben lo que haces, hermano, saben lo que tú ves, lo que buscas en Google, lo saben. Conocen tu personalidad, conocen si eres sociable, si no eres sociable, si eres antisocial, si sales de casa, si no sales de casa, todo eso lo saben. Y una persona que está todo el día pegado en estos medios de comunicación, pues bueno, realmente es un gran elemento para generar riquezas para estos. Pero el problema no es que lo hagan. El problema es de que están llevando a una adicción. Ya es donde nosotros tenemos que usar la gracia, el poder del Espíritu Santo, la inteligencia, la razón, la fe, todos los medios que tenemos para saber si son buenas las redes sociales, puedo utilizarlas para bien, pero con su debido orden y en su debido tiempo. Porque hay gente muy extrema también, dice, no, yo no voy a usar las redes sociales porque es pura soberbia, puras peleas, puros debates. No, ese es otro extremo, ese es otro extremo. Pero yo creo que tenemos que tener la sabiduría para poder manejar estas cosas, que siéndolo honesto, pues yo creo que todos hemos caído en un desorden referente a cuánto tiempo le dedicamos a Facebook. Dice Sabdiel, lo que se conoce ahora como los cristianos de redes sociales, que se la viven peleando en Facebook o defendiendo la fe, entre comillas, dice Sabdiel, pero en la iglesia local no mueven ni un dedo ni comparten su fe en el mundo real. Eso sí es cierto, ¿eh? Podemos compartir grandes frases, grandes audios, podcasts, lo que tú quieras, pero a la gente de allá afuera realmente no le hablamos, no los tomamos en cuenta. Entonces se vuelve deficiente. Nos llegamos a la casa y nos metemos a una iglesia virtual donde todo es perfecto, donde todos somos piadosos, donde todos somos devotos, donde todos hacemos grandes obras por el Evangelio, pero salimos del mundo cibernético, vamos a la calle y realmente no hacemos absolutamente nada. Y es un problema, hermanos. Hay que reflexionar sobre eso de manera urgente. Dice, como lo que decías, que la gente quiere una iglesia que vio en las redes, ¿sí? Quieren esa iglesia, pero está sesgado todo, porque no ven las problemáticas, no conocen el carácter del famoso predicador, nomás lo ven por su gran elocuencia, por su gran capacidad de oratoria y por su gran conocimiento, que muchas veces no es tan grande, pero como nosotros no sabemos mucho, creemos que sí. Entonces, es un problema y eso ha traído muchos problemas. Yo conozco una pareja que se vino de otro estado para encontrar la gran iglesia
de la sana doctrina, pero resulta que el hombre pues le empezó a ir muy mal económicamente aquí, porque él era de otro estado, le empezó a ir muy mal, hermanos. Y él se quería ir y su esposa se quería quedar por la idealización que tenía de esa iglesia. Y eso causó un daño matrimonial. Fíjese usted, hace tipo de grados. Entonces, y se olvida de su propia realidad y contexto. Ese es el problema, hermanos. Y es una exhortación para todos, ¿verdad? Aún yo me siento confrontado con esto porque muchas veces es verdad. Te metes a las redes sociales y te haces adicto a una irrealidad. Crees que Facebook es una iglesia. Y se me hace bien curioso porque ahí se agarran exponiendo a la gente, ¿no? Esto es algo que a mí se me hace muy torpe. Hermanos, quiero denunciar a esta persona que dijo una herejía y que no es hermano en la fe para que se arrepienta. Facebook no es una iglesia, hermanos. ¿Por qué expones a una persona en Facebook? Y ese tipo de cosas. No, es que en las iglesias no se enseña, pero yo te voy a enseñar en Facebook. No. Ahora, ah, ¿cómo decirlo? Facebook o las páginas no son una iglesia. Este medio de comunicación se usa para interactuar entre varias personas, para entretenimiento y para informar, y cada quien es responsable de cómo lo usa. Pero Facebook no es una iglesia. Si a mí como cristiano que tengo 2 horas, 3 horas, un tiempo donde leo, donde comparto en mi iglesia, pero me gusta compartir por medio de las redes sociales, ¿por qué intención? Porque es agradable, porque es una satisfacción personal. Y también lo utilizas para enseñar a otros cristianos. Y sí, es verdad, es una enseñanza. Pero a veces es una conversación nada más. Tú utilizas tus medios para conversar, para aprender. Claro, está bien, porque nos comunicamos con otros cristianos y otros seres humanos. Pero no es una iglesia. No es una iglesia. No estoy tratando de hacer una dicotomía, sino estoy tratando de poner las cosas en su lugar. Porque hermanos, bueno, tenemos tiempo libre, ¿no? A veces, ¿qué hacemos? Bueno, se me antoja hacer un podcast. Es un deseo, ¿no? Y lo quiero hacer. Pero el que hace el podcast no es responsable de la vida de cierta persona. No es responsable de lo que la persona entiende. Estos son medios de entretenimiento. Y si nosotros lo queremos usar para entretenernos, escuchando un buen podcast, escuchando una buena enseñanza, escuchando a las opiniones de X persona, es que no es una iglesia. Ahora, nuestra iglesia local muchas veces está cayendo a pedazos y en Facebook mostramos que somos grandes exponentes y que sabemos mucho, pero nuestra iglesia local está cayendo a pedazos y no sabemos cómo servir en ella. Esa es una gran problemática. Tenemos que saber diferenciar qué es el tiempo a lo que le dedicamos, como nos dice esta recomendación. Es bueno, ¿por qué? ¿Por quién de ustedes no le dedica tiempo a una buena película? O tal vez a un juego, o tal vez a un juego de mesa. O alguien dice, bueno, quiero escuchar a cierto exponente que me agrada, lo puedes hacer. Pero estás de acuerdo que esa no es nuestra realidad, es como ver la televisión. Podemos ver la película X, pero no es la realidad. Esa no es nuestra realidad. Ahora lo que Facebook ha hecho es que nos ha dado voz a muchos. Nos ha dado la capacidad de hacer audios en vivo, de hacer podcasts, de hacer videos en YouTube. Nos ha dado esa capacidad de comunicación. Y es bueno, porque muchos tienen el deseo y tienen proyectos y quieren utilizar sus capacidades para esto. Pero ahí es donde entra la responsabilidad moral, que tú dices, bueno, voy a hablar, quiero dar una opinión, sé que mi opinión no será de cierto agrado para cierto sector, pero me voy a documentar, voy a tratar de dar una opinión lo menos ignorante posible, que claro que se cometen errores, y lo intentas hacer así. Tratas de dar una opinión que no sea tan débil y sin conocimiento. Conoces, estudias, ya leíste algunos libros. Pero lo malo de esto es de que se le da la voz a cualquiera. Y muchos sí están muy desinformados. Y hablan, aunque en este medio de las redes sociales y del cristianismo, pues sí hay ataques, ¿verdad? O sea, porque la gente no va a estar de acuerdo. Yo lo que siempre he tratado o lo que he atacado, o que ha sido mi enemigo, es el sectarismo. El sectarismo y el usar falacias en contra de otras posturas. Esos han sido mis enemigos
desde mucho tiempo, pero aún así hay gente que no le agrada y no te va a seguir y está bien que no te sigan. Pero la finalidad es de que a muchos que se le ha dado voz por estos medios de comunicación, pues no han tenido la delicadeza de cuidar lo que dicen y pues presentan cosas muy absurdas, ¿no? Pero curiosamente son los que tienen más seguidores. Y bueno, o sea, y es bueno que es satisfactorio ver que una página crece, ver que la gente conoce tu trabajo, es bueno, pero pues no es el todo, hermanos. En cualquier momento salen otras responsabilidades y sabes que tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Pero bueno, el dilema de las redes sociales, hay que aprender a dedicar de manera correcta nuestro tiempo, a saber a quién le dedicamos nuestro tiempo. Y yo les agradezco a las personas que están conectadas en este live por dedicar tiempo a escuchar lo que este servidor tiene que decir. Solamente quería compartir con usted esta reflexión para que tanto usted como yo pues aprendamos a utilizar estos medios de comunicación de manera correcta. Igual, vuelvo a mencionar, le recomiendo el documental El dilema de las redes sociales si usted cuenta con esta cuenta de Netflix. Creo que le va a gustar y puede que usted tome conciencia, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, solamente quería hablar este tema con ustedes. No sé si tengan ahí una opinión, algún comentario, alguna crítica, lo que usted guste, algo que usted haya reflexionado y diga, bueno, pues, ¿sabes qué? Difiero contigo de esto y esto estoy de acuerdo, X cosa. Igual espero, algunos si tienen algún comentario ahí que desbozar, aprovechando que esto se llama café teológico, pues voy a tomarle a mi café, que aquí lo tengo y no le he tomado. Pero sí, es muy complicado. Tenemos que salir a la realidad. Y el libro que recomiendan, el libro que recomiendan, ¿cuál libro, Moisés? No sé a qué libro te refieres, mi hermano. Igual a lo mejor te refieres a alguno que dije. Pues yo le recomiendo libros de historia, pero no sé a qué te refieres, hermano. ¿Comenté algún libro? Es que comenté de historia del cristianismo de varios, de dos exponentes latinoamericanos conocidos. Dice ahí que respaldamos en oración a Iván y su ministerio de muertos al pecado. Fíjate, hermano, no sé si llamarlo ministerio, ¿eh? No sé si llamarlo ministerio. Agradezco que le digas ministerio, pero no sé si llamarlo así, la verdad. Te soy honesto. Pero agradezco que oren por mí. Les agradezco. Ah, sí, sí, sí. Creo que el autor es Jaron Leinor. A ver, déjame buscarlo. Jainor Leinor. Me parece que él fue el escritor de este libro. Y esto va a deber el dato, hermano. No recuerdo. Creo que se mencionaron un libro, pero no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, y de hecho, los que hablan ahí son personas que trabajaron en Facebook, en Twitter, en YouTube, y les dice que les da miedo. Que ellos, de hecho, pusieron reglas a sus hijos de cuántas horas dedicarle. De hecho, unos dicen, mis niños no tienen redes sociales hasta que tengan 16, 17, 18 años. Ah, ok, ya entendí tu comentario, mi estimado. Dices, y el libro que recomiendan, 12 razones por qué se deben dejar las redes sociales. Me parece bueno mencionar que el autor es Jaron Leinor. Y bueno, es que ya es difícil porque muchos de nosotros trabajamos. Yo donde trabajo manejo páginas de Facebook. Am, y es difícil, obviamente, desapagarte de Facebook cuando trabajas en eso. Pero creo que sí, y descansa. Hubo un tiempo en que yo sí le dediqué mucho tiempo a Facebook. Y llegó el momento en que dije, no, ya, y sí descansas porque ya ves el mundo, disfrutas una caminata con la familia, ¿no? Y eso es muy hermoso porque perdemos mucho tiempo. Y nos puede ayudar, claro, nos ayuda a muchas cosas que hacemos en Facebook. Para aquellos que pues queremos impartir algo, ¿por qué? Porque nos gusta. Sencillamente es por eso, hermano, nos gusta hacer algo en las redes sociales. Si hay gente imagínese usted, que se critica mucho a los teólogos de Facebook, ¿no? Y ahí puede que hasta yo vaya agregado. Pero
Imagínense que no hubiera nada de entretenimiento cristiano, porque es entretenimiento a fin de cuentas. Si no hubiera esta clase de podcast y cosas así, pues solamente va a haber, va a haber problemas, pues va a haber solamente puro, nada que ver con el cristianismo, ¿no? Pero vea usted YouTube, hay videos impresionantes de historia. Y es un trabajo que se debe reconocer, porque también no vamos a caer en el extremo de, todos esos que hacen cosas en Facebook y en YouTube están mal. No creo que sea la manera correcta de ver las cosas. Porque hay gente que hace buenos podcasts. Y hay unos que dicen, no, es que ya me sometí a mi iglesia local. Bueno, si tu iglesia local te dice, sabes que no hagas nada en Facebook porque te estás haciendo maestro, pues bueno, te estás haciendo maestro, pero pues puede que seas un buen maestro en Facebook. No necesariamente es malo, ¿verdad? Y muchos que hacen estas críticas, ellos empezaron haciéndose maestros. Pero muchos se quieren sentir la autoridad total de la iglesia, ¿no? Pero en un caso básico que te prohíban, ¿no? Pues no lo hagas. Pero si tu iglesia te da oportunidad de hacerlo, pues que mejor, ¿no? Exactamente, Jaron Lanier, 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Exactamente, ese libro ahí lo recomendaron. Gracias Moisés por ese dato. Igual yo creo que hay que leerlo, yo creo que lo voy a comprar para darle una lectura y es interesante. No sé si sea cristiano, no creo que sea cristiano, pero bueno. Dice, fíjate hermano que también muchas iglesias ahora venden lo que se platicaba en redes sociales, como en eso de tomar fotos de todo el culto, ahora lo llaman ministerio, eso sí es una manipulación psicológica, pero hay, y fíjate que sí, es que realmente muchas de estas cosas de los movimientos utópicos eclesiásticos ha sido porque nos han vendido su iglesia, nos han vendido su movimiento. ¿Es malo? No, pues es que a fin de cuentas se vende, siempre se vende algo, no es malo. Pero bueno, voy a terminar de leer tu comentario. Dice, en sí es manipulación psicológica, pero hay métodos para moverles las emociones a la gente en redes sociales. Sí, hay muchos métodos y pues una buena predicación pues te mueve las emociones y, oh, sí, cierto, vamos a hacer esa gran reforma, ¿no? Y la realidad es otra. Creo que como cristianos somos libres de dedicar nuestro tiempo a lo que queramos. Muchos sí tratan de ser muy opresores de conciencias y dicen, no, sabes que no puedes dedicar tiempo a esto, no es bueno que le dediques tiempo, tienes que someterte a tu iglesia local, no es bueno que enseñes en internet. Pero siendo realistas, muchas de las enseñanzas aún de la nueva reforma que se vino hace tiempo, que cada rato la menciono porque es el movimiento que fue impulsado por redes sociales, pues fue por redes sociales. Fue por redes sociales. Fue por redes sociales. Entonces, creo que hay libertad y creo que usted es lo suficientemente inteligente para decir, bueno, muchas veces esto es un diálogo, por eso yo le puse café teológico, por eso es una conversación. A mí no es mi interés hacerme un maestro, mi interés es dialogar con usted, con los seguidores de esta página, con los que han apoyado esta página, con los que a veces conversamos en privado. Ese es mi interés, porque si nos acerca, quieras o no, si nos acerca a cristianos de diferentes países y dedicamos nuestro tiempo a esto, porque hay gente que no lee y no porque pues no tiene la capacidad, pero viene a esta página, oye, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, te recomiendo este. Bueno, ya ese es un servicio, es un trabajo, es algo bueno, no es malo necesariamente. Oye, hermano, no estoy de acuerdo contigo en esto, yo pienso que eres un hereje porque dices esto y esto y esto. Bueno, esta página no es para ti, adelante. Así de fácil, pero muchas veces queremos centrarlos, es solamente un medio de comunicación que nos puede beneficiar. Solamente se abre la voz en un vivo y recomiendo esto y esto y esto. Y usted dirá, bueno, este hermano, estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él. Punto. Discernimiento, dice Charlie, es el tema y el área de trabajar para la mayoría de cristianos. Sí, hay que saber discernir. Que alguien haga un podcast o que haga un vivo o que haga un trabajo en redes sociales no es malo necesariamente. Porque vuelvo a insistir, mucha gente hace cosas y proyectos por medio de Facebook. Y muchas iglesias de las que ahora yo estoy seguro que usted conoce, fue gracias a Facebook. Fue gracias a estos medios de comunicación. Y ellos han recibido muchos nuevos congregantes
gracias a Facebook, gracias a YouTube, gracias a las redes sociales. Y ya después las andan condenando. Dígame usted que si hay congruencia en ello. Pero la finalidad es esa. La finalidad es que dediquemos bien nuestro tiempo, saber a quién le vamos a dedicar tiempo, de quién queremos aprender, y cada quien es libre de escuchar lo que quiera, ¿no? Si quiere escuchar solo de su sector doctrinal, pues bueno, usted es libre de hacerlo. Pero al menos es la recomendación, tanto política como religiosa, que usted indague sobre otras posturas. No sé si tengan ahí otro comentario, otra opinión que quieran desbozar. Digo, porque pues si nadie va a estar en Facebook, pues ya tampoco no creo que será bueno, ¿verdad? Pues ya cómo te vas a conectar con aquellas personas que conociste y estimas, ¿no? Aunque pues, la verdad no nada sustituye las relaciones cara a cara con la gente, para que conozcan quién eres realmente y tú conozcas quién realmente son ellos. Pero bueno, mis hermanos, yo les agradezco su amable atención. Gracias por estar en este vivo. Gracias por dedicarme este tiempo. Gracias. Espero que sea de utilidad esta información que le doy. Cualquier duda, comentario, crítica, lo que usted guste, ya saben, pues estamos a sus órdenes. Dice Moisés, estuvo bueno el tema, saludos. Gracias, Moisés. Seguimos en contacto, mis hermanos, y bueno, pues somos comunicólogos, básicamente muertos al pecado, como dice, y que le agradezco que le diga ministerio, pero no sé si llamarlo ministerio, hermano. Yo recuerdo bien, muchas iglesias le llaman ministerio a todo, ¿no? Que el ministerio de esto, el ministerio del otro. Pues realmente soy un cristiano que sabe utilizar estos medios de comunicación y le gusta compartir por estos medios de comunicación. Como muchos de filosofía, de sociología, de política, lo hacen por esa pasión, es sencillamente eso. Tenemos pasión por esto, vemos estos medios de comunicación, se nos hace agradable hacerlo, lo hacemos. Y ya que aprovechando, pues hay que hablar de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y pues terminaría yo creo con recordando las palabras de, de Pablo acerca de dedicar bien nuestro tiempo, porque los días son malos. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y menciona toda clase de pecados que también, desgraciadamente, por estos medios de información pudiésemos cometer, ¿no? Hay que someter nuestra carne, tener disciplina, someter nuestras pasiones y buscar el reino de Dios en la predicación externa, ¿no? En las calles. Exacto, sí, hermano, sí, tienes razón y que ministerio lo ocupo como sinónimo de diaconía, tu vocación, tu servicio. Pues a fin de cuentas sí es un servicio, eso sí es cierto, ¿eh? Es como, por ejemplo, pues servir, ¿no? Dar información, recomendar libros, es un servicio. ¿Es una iglesia Facebook? No, soy un cristiano que recomienda cosas. Que soy iglesia, que soy un creyente. Um, y esto pues, lo hacen muchos en Facebook, ¿verdad? Usted podría mencionar un sinfín de páginas que nos han despertado el interés por aprender. Y eso es bueno, o sea, es un lado positivo. Ahora, pero no se puede sustituir con una iglesia local. No se puede sustituir con los maestros de tu iglesia. Una persona me decía, oye hermano, es que ocupo que me ayudes a entablar este ministerio en la iglesia. Digo, hermano, no puedo yo hacer eso. Es tu iglesia local. Oye hermano, que quiero cambiarme de iglesia. Oye hermano, ¿qué me sugieres? Bueno, es que si tu iglesia local, pues hay que someterse a las autoridades en lo que cabe, con la finalidad del bien común. Claro está, mientras no transgreda principios bíblicos, morales y éticos. Tenemos una iglesia local. Y estos medios de información son buenos, pero no es la iglesia. No es, vuelvo a insistir, es que muchos vienen a congregarse a Facebook. Vienen a hacer sus reformas en Facebook. Pensamos que, de hecho, hay un meme que me gustaba mucho. Que está este hombre de los X-Men, no recuerdo cómo se llama. El señor, ese no es señor Utonio, iba a decir, no es ese de otra caricatura. Es el de los X-Men, el que está en silla de ruedas, no recuerdo su nombre. Y se ve el que está utilizando su poder psíquico y dice, el hombre que quiere solucionar la política por medio de twitters o de publicaciones en Facebook. No, sí se incentiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque el diálogo o el discurso es la clave para incentivar y dar
de manera filosófica y psicológica, es para dar un sentido de emoción a la persona que lo escucha. Mueves las emociones y es normal porque así somos los seres humanos. Por eso Dios le plació que su mensaje sobre el Evangelio fuera un discurso, fuera un logos, un discurso. ¿Para qué? Para que, claro, nos incentiva. ¿A quién no le emociona saber que vamos a resucitar como Cristo resucitó, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día? Y claro, eso puede incentivar. Pero aparte que sí, Facebook ya es muy importante porque pues, muchos han afirmado que es la nueva imprenta, y creo que sí, y creo que sí, sí es una nueva imprenta, pero también hay mucha basura, mucha basura en estos medios de comunicación. Y pues desgraciadamente son los posts que más se mueven. Es algo que nunca voy a entender. Pero bueno, les agradezco su atención. Ahora sí, termino. Gracias por estar en este vivo y pues ahí agradezco sus oraciones y que hayan estado esta hora, 11 minutos conmigo. Gracias y que Dios los siga bendiciendo.